Hola, en este vídeo vamos a ver el punto 4 que habla sobre la autoinducción e inducción mutua. Recuerdo que estamos en el tema 4 titulado Inducción magnética. Esto es física de segundo de bachillerato. Bueno, entonces estamos en el punto, voy a poner dentro del 4 el 4.1 y me voy a centrar en la primera parte, autoinducción. Inducción. Bueno, dependiendo cómo vea yo que se me alargue este vídeo, pues puede que lo parta, haga una primera parte y hable solamente sobre el punto 4.2 y luego haga otro vídeo que sería cortito, sería el punto, este sería el 4.1 y luego el 4.2 para hablar de lo que es la inducción mutua. Bueno, antes de ir directamente, decir lo que es la autoinducción, voy a recordar que hemos estudiado lo que se llama la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday, lo pongo aquí, ley de inducción de Faraday, que también se puede llamar ley de inducción de Faraday-Henry, porque los dos lo descubrieron independientemente. Pues bien, dice que si tenemos una espira, los físicos hablamos de una espira. ¿Qué es una espira? Pues un material conductor cerrado. Pues podría ser un anillo, un cable, que después de dar una vuelta lo uno, esto es una espira. Pues bien, dice que si tenemos una espira, un material conductor, dentro de un campo magnético, pues aquí habrá una línea de campo magnético. Pues por aquí habrá una línea de campo magnético, viene por aquí, por ejemplo esta corta, sigue por aquí, aquí puede haber otra, viene por aquí, corta, ahora sigue por aquí, bueno. Si lo ponemos la espira dentro de un campo magnético, habrá algunas líneas del campo magnético que atraviesen esta espira y por lo tanto crearán un flujo magnético. Aquí hay un flujo magnético. El flujo magnético indica el número de líneas de fuerza que atraviesan una espira. Esto es directamente proporcional, mejor dicho, pero bueno, indica el número de líneas de fuerza o líneas de campo, de las dos maneras se puede decir, línea de campo de B, que atraviesan, que atraviesan la espira. No escribo ya espira, estoy escribiendo más de la cuenta. Bien, entonces, la ley de inducción de Faraday dice que si este flujo cambia con el tiempo, entonces en esta espira va a aparecer una corriente eléctrica. Eso dice. Y eso se puede representar matemáticamente como que la fuerza electromotriz que aparece, la fuerza electromotriz es el voltaje que aparece en la espira, que va a crear la corriente eléctrica. Bien, se habla de fuerza electromotriz cuando hablas de voltaje de generadores. La fuerza electromotriz de una batería o de una pila es el voltaje que proporciona al circuito. En definitiva, podemos imaginar que es eso, el voltaje. Entonces, aquí, como va a aparecer una corriente, es como si pusiéramos una pila, una fuerza, como si pusiéramos algo que proporciona una fuerza electromotriz. En realidad no estamos poniendo nada, sino que aparece porque hay un flujo magnético variable. Bien, la ley de inducción de Faraday dice esto. Es que me enrollo más de la cuenta porque esto ya está estudiado. Esto viene de decir que el voltaje que aparece aquí es igual al ritmo al que cambia el flujo del campo magnético. Cuanto más rápido cambie, la derivada más grande es, y entonces el voltaje que aparece es más grande. El voltaje no aparece localizado aquí, ni aquí, ni aquí, sino que aparece uniformemente repartido a lo largo de todo el circuito.
este voltaje hace que aparezca una corriente eléctrica que recorre la espira. El menos por separado, se le atribuye a Lenz. Bueno, estoy recordando más de la cuenta. Bien, que habla del sentido en el que aparece la corriente eléctrica. Que no me meto, porque esto ya está visto. Que al final me salen los vídeos más largos de lo que yo quiero. Porque yo quiero hablar simplemente de la autoinducción ahora mismo. Pero bueno. Es decir, si tenemos un circuito cerrado, una espira, en la que existe un flujo magnético y ese varía, entonces aparece una fuerza electromotriz inducida, se dice, que genera una corriente inducida en la espira. Bien, ahora nos vamos ya al meollo de la autoinducción. Vamos a imaginarnos que tenemos un circuito eléctrico. El circuito eléctrico que más fácil se me ocurre es este. Una pila, aquí tengo un generador de corriente continua que da un voltaje. Acordaros que esto es el polo positivo y el polo negativo. Esto es una resistencia. Bueno, pues esto es un circuito. Este circuito, cuando yo lo conecte, va a circular una corriente eléctrica que sale del polo positivo del generador y llega al negativo del generador. Bien, debido a que hay una corriente eléctrica, hay un campo magnético aquí en el espacio. Y bueno, yo me puedo imaginar, esto es más o menos como una espira, como cuando nosotros estudiamos la espira y vimos que una espira que es recorrida por una corriente eléctrica, por ejemplo, si circula para acá, este es el lado de fuera y este es el lado de dentro, pues crea un campo magnético. Y hemos visto una formulita para calcularlo cuánto valía en el centro. Pero aquí, en todos lados, crea un campo magnético que veíamos que la línea del campo magnético que crean pues responde a la regla de la mano derecha. Si yo pongo los dedos de la mano derecha haciendo este recorrido, se me queda el pulgar para abajo. Entonces, eso quiere decir que las líneas del campo magnético salen de aquí. Entran por aquí y salen por aquí. Que vimos que la cara por donde sale lo llamamos polo norte y por donde entran polo sur. Bueno, pues ¿qué diferencia hay con esto? Aquí hay una pila, aquí hay una resistencia, pero esto en definitiva es igual que esto. Esta corriente está creando un campo magnético y en particular, si pongo la regla de la mano derecha, viendo para dónde va la intensidad, pues yo veo que aquí hay unas líneas de campo que entran por aquí y salen por aquí. Esto mirarlo con la regla de la mano derecha. Poner la mano derecha, habrá que poner la boca abajo para que los dedos de la mano circulen en el sentido horario. Pues el dedo pulgar se me queda para abajo. Significa que aquí hay un campo magnético para abajo. Bueno, estas líneas, por supuesto, se cierran, ¿eh? Las líneas del campo magnético son cerradas. Igual que esto, aquí se cierran. Pero a mí lo que me interesa es lo que pasa aquí. Estoy viendo que todo circuito eléctrico, hasta el más simple, genera su propio flujo magnético. Aquí hay un flujo magnético debido a que cuando está funcionando hay una corriente eléctrica que crea un campo magnético y algunas líneas del campo magnético están atravesando esta superficie. Luego, todo circuito eléctrico, aunque hubiera más malla y todo eso, todo circuito crea un flujo de campo magnético. Bien, pues ¿qué pasa si tenemos un circuito como el que tenemos ahí? Si yo ahora en este circuito hago que la corriente eléctrica varíe, esto va así. Imaginaros que esto en vez de una pila es un generador de corriente continua. Yo tengo aquí un voltaje y yo tengo aquí un potenciómetro y yo tengo 5 voltios o lo giro para acá y le meto más caña y le pongo 10 voltios o lo giro más y le pongo 10 voltios. Es decir, imaginaros que yo cambio la V. Si yo cambio la V, la intensidad
cambia. Si la hago más grande la V, la I crece. ¿Que la hago más pequeña? Decrece. Acordaros que, por ejemplo, en este circuito se cumple la ley de Ohm. V igual a I por R. Y que la intensidad es V partido por R. La R es constante, es lo que valga esto. Pero si yo V lo hago grande, la I se hace grande. Si la V se hace pequeña, la I se hace pequeña. En definitiva, ¿qué estaría pasando si la I cambia? Pues que el campo magnético que crea cambia y por lo tanto el flujo, las líneas de fuerza del campo magnético que atraviesan esta superficie cambia. Luego resulta que si I cambia, lo voy a poner así, produce un flujo magnético que cambia. Y por lo tanto, según la ley de inducción de Faraday, va a aparecer, bueno, iba a poner otra vez la fórmula, bueno, la pongo otra vez, va a aparecer una fuerza electromotriz inducida. Es decir, en este circuito va a aparecer un voltaje que se puede calcular de esta manera. En definitiva es el ritmo al que cambie. Cuanto mayor, pues más voltaje. Y ese voltaje va a producir una corriente eléctrica aquí, que habrá que sumársela a la que ya había. Es decir, la corriente total que pasa por el circuito será la que estaba más la que se va a producir debido a la autoinducción. Luego, eso es ni más ni menos que el fenómeno de autoinducción. Un circuito que siempre va a tener un flujo magnético, siempre va a haber un flujo magnético, si por lo que sea la intensidad cambia, el flujo magnético va a cambiar y se va a inducir un voltaje en ese circuito que va a generar otra corriente eléctrica que hay que tener en cuenta. No siempre hay que tener un circuito donde yo esté manipulando, no, hay muchos circuitos donde de por sí la corriente eléctrica va cambiando. Por ejemplo, si yo formo este circuito, donde aquí hay el voltaje que sea una resistencia y un condensador. Cuando yo cierre este circuito, aquí va a aparecer una corriente eléctrica para acá, que en principio es grande, porque se empieza a cargar el condensador. El condensador se va cargando, cargando, y cuando se cargue, se hace cero. Aquí, cuando se representa esa corriente, en función del tiempo, sale una exponencial decreciente, una cosa así. El caso es que la intensidad va cambiando. Luego el flujo magnético cambia. Luego aparece aquí una fuerza electromotriz inducida. Bien. Hay un dispositivo que se ha diseñado, un dispositivo que se puede acoplar a un circuito, lo mismo que una resistencia o un condensador. Hay un dispositivo que se ha diseñado para que produzca grandes fuerzas electromotrices inducidas. Ese dispositivo es la bobina, que ya hemos estudiado. Una bobina, recuerdo que es un cable que está enrollado, muy apretado, dando muchas vueltas, aunque yo lo dibuje aquí que parece que no están apretadas las vueltas, pero se suele hacer muy apretado. Y esto se monta en cualquier circuito. Yo corto por aquí el circuito y lo monto. Y esto está diseñado para que tenga una fuerza electromotriz inducida grande. Porque vamos a ver, hemos estudiado ya esto. Hemos visto que cuando sobre una bobina circula una corriente eléctrica, se forma un campo magnético dentro que es bastante intenso. Si esto gira de dentro a fuera, según la regla de la mano derecha, induce aquí un campo magnético para la derecha. Hola. Muy grande en principio, porque las líneas pasan por aquí. Y acordaros que cuanto más apretada estén las líneas del campo, mayor es el módulo de ese campo. Estas líneas, por supuesto, se cierran por el exterior. Pero las que se cierran por el exterior ya están muy distantes. Luego, fuera de la bobina, el campo es bastante débil. Pero dentro están muy apretadas. Aquí hay un campo grande. Y habíamos visto que ese campo, bueno, si esto estuviera enrollado al revés, el campo sería para la izquierda. Pero me da igual. Vamos al módulo. El módulo, habíamos demostrado que se puede calcular del campo dentro como mu, la permeabilidad del vacío, por n,
que es el número de vueltas que hay, número de espiras que hay, por unidad de longitud. Y por I, por la intensidad que lo atraviesa. Fijaros, la n pequeña, la n minúscula, es igual a, imaginaros que la bobina mide una distancia L y que tiene n espiras. Pues el número de espiras total entre la longitud. Me sale cuántas espiras hay por unidad de longitud. Mu es la permeabilidad magnética de lo que haya dentro de la espira. Si hay vacío, pues mu, si hay vacío, será la permeabilidad magnética del vacío. Pero si hay si hay aire, es prácticamente la del vacío. Pero acordaros que se puede meter materiales que tengan permeabilidad magnética muy grande, como el hierro, y se pueden conseguir que la permeabilidad del hierro, magnética del hierro, sea pues del orden de 5000 veces mayor que la del vacío. Entonces, fijaros, metiéndole aquí un núcleo de hierro dulce le llaman, bueno, pues se consigue una permeabilidad magnética muy grande y se consigue, pues, estos campos magnéticos muy grandes dentro. Bien, entonces aquí dentro hay un campo magnético, este. Y si yo me pregunto, bueno, pues si hay un campo magnético y como hay espira, yo me fijo en una espira. ¿Cuánto valdrá el flujo magnético en una espira? Pues el flujo magnético de una espira, le voy a poner aquí un 1, de una espira, pues será B por S. En realidad, acordaros que es producto vectorial de B por S, pero voy a poner LS con la misma dirección y sentido que B. Entonces, producto de módulos por el coseno de 0, que es 1. En definitiva, es B por S. B de la bobina la conozco, es esto, pues voy a escribirlo. Es mu N S y ahora la I. La I la he dejado al final, no pasa nada. Ya está. Bueno, y si N minúscula veo que es esto, pues lo voy a poner también. Mu N mayúscula partida por L, por S y partida por I. Pues esto es el flujo magnético en una espira. Pero resulta que no tenemos una espira, que tenemos N espiras. Luego, ¿cuánto es el flujo magnético total que atraviesa esta bobina? Pues será N veces el flujo magnético de una espira. Luego esto lo multiplico por N. ¿Y qué me queda? Ya está. Mirad, aquí tengo una expresión matemática que me dice cuánto es el flujo magnético que hay en una espira. En una bobina. Estoy viendo que depende de la permeabilidad magnética, es decir, del material que haya dentro. Depende de qué material haya dentro. Depende de cuántas vueltas tenga, cuántas espiras tenga. Depende de la longitud. Depende de la sección de cada espira. Y depende de la intensidad. Pero daros cuenta que todo este término lo que me está hablando es de las características de la bobina. Si yo fabrico una bobina, cuando yo la termine y la tenga en la mano, tendrá un valor, el que sea. Tendré que hacer esta cuenta, el número de vueltas que le haya puesto, la longitud, la sección y el material que le haya metido dentro. Esto es un valor constante que una vez que he fabricado una bobina, tengo. Este valor constante se suele representar por L y se llama coeficiente de autoinducción. Coeficiente de autoinducción. ¿Me cabe? Toma. Justico. Vale. Porque depende, el coeficiente de autoinducción es un número que me habla de las características que tiene una bobina que ya se ha fabricado. Entonces, el flujo magnético lo puedo escribir yo ahora, la expresión muy fácil. El flujo magnético en una bobina es el coeficiente de autoinducción, el que haya querido darle el fabricante cuando lo haya hecho, por I. Estamos viendo que esto es un número. Esto es 80, 24, 18.000, menos 4.000, yo qué sé. No, menos 4.000, no, negativo no es. Positivo siempre. Por I. Luego estamos viendo que el flujo magnético es directamente proporcional a la intensidad. Si por una bobina pasa una intensidad, si de pronto se hace el doble, el flujo magnético se hace el doble. Si se hace la mitad, el flujo magnético se hace la mitad.
Tengo una expresión más simple. El coeficiente de autoinducción, ya digo, lo da el fabricante de la bobina. Y, bueno, si yo lo despejo de aquí, veo que el coeficiente de autoinducción es flujo magnético partido por intensidad. Eso significa que la unidad del coeficiente de autoinducción es Weber partido por amperio. A esto se le ha dado esta letra, H mayúscula, y se le llama henrio. Henrio. Es la unidad en la que se mide el coeficiente de autoinducción de las bobinas, en henrios. Bueno, ¿qué ocurre? Que en una bobina, como ya sabemos, que, la expresión que tiene el flujo magnético en relación con la intensidad, si yo quiero calcular cuánto es la fuerza electromotriz inducida, la ley de inducción de Faraday me dice esto, pero si yo sustituyo esto aquí, en esta fórmula, la L es constante, luego la saco fuera y me queda así. Luego, la fuerza electromotriz inducida en una bobina, es decir, el voltaje que aparece inducido, es proporcional al ritmo al que cambia la intensidad de corriente, multiplicado por el coeficiente de autoinducción y luego el menos, que es el signo, la ley de Lenz, que habla de hacia dónde va a circular la corriente eléctrica que se induce. Pero en eso ya, que no me quiero meter ahora, porque se supone que esto ya está listo. Lo que quiero que veamos es que en una bobina, el coeficiente, la fuerza electromotriz, la podemos escribir así. La ley de inducción de Faraday se reduce a esta expresión. Bien. Por último, en este punto quiero decir que, bueno, cuando se estudian ya circuitos de corriente y tienes aquí un generador de continua o de alterna, tiene resistencia, le pone un condensador, esto pues se puede estudiar, pero no es tema nuestro, aquí no. Antiguamente, en segundo de bachillerato, lo que era COU, sí se estudiaban estos circuitos, ahora no. Bueno, pues tenemos un voltaje, aquí tenemos una resistencia, un condensador, una bobina. Bien, entonces el voltaje que hay aquí se invierte. Si fuese 10 voltios, pues esos 10 voltios según la primera ley de Kirchhoff. Ese voltaje, esos 10 voltios, se reparten en los que caen aquí, la caída aquí, la caída aquí y la caída aquí. Que esto se puede llamar el voltaje en la resistencia, el voltaje en el condensador y el voltaje en la bobina. Pues bien, el voltaje en la bobina esto es la caída la caída de potencial. Y la caída es menos la fuerza electromotriz que se ha inducido. Luego, menos, esto me sale L derivada de I con respecto de T. Es decir, cuando se van a resolver circuitos de este tipo, la caída de voltaje en la bobina se utiliza esta expresión. Lo mismo que para la caída en R, en una resistencia, es la ley de Ohm, I por R. Y no me voy a meter como es la V de un condensador, pero tiene también otra expresión. Y entonces, pues bueno, pues se pueden trabajar con ecuaciones que, dependiendo cómo se resuelvan, pues pueden salir ecuaciones diferenciales o no. Hay otros métodos que cuando la fuente alterna, pues se pueden simplificar cosas. Trabajar con fasores. Pero bueno, olvidar. Esto es lo que yo quería decir. La expresión de la fuerza electromotriz inducida en una espira y que, bueno, eso, que esta es la que se produce, pero luego cuando estudiamos caída, la caída es menos la que se produce. Y obedece a esta expresión. Voy a cortar aquí y hago una segunda parte que será cortita para explicar el fenómeno de autoinducción. Venga, pues gracias por ver esto. Hasta ahora.